En esa época el concepto que se usaba era travesti, ¿ya? Posteriormente aparecieron otros conceptos de purificación, de limpieza de imagen, ¿ya? Por eso comenzó a ser tan importante políticamente el concepto transgénero y transexual. El concepto travesti era como muy marginal, muy relacionado con la delincuencia, ¿ya? Y es que ciertamente era así. Era así porque ahí se producía el círculo vicioso. Éramos analfabetas, ¿ya? Con experiencias de vida que no habían sido relatadas, ¿ya? Y entonces yo comencé a escribir, comencé a participar en talleres de escritura con el poeta Diego Ramírez, y en este taller él justamente lo que valoraba era el rescate de nuevas voces, ¿ya? Y de voces marginales. Y que además también tuvieran esta característica de hablar de su biografía. Eso es profundamente político en el feminismo. La escritura surgió por tomar conciencia del resentimiento. Yo participaba de distintas organizaciones LGBTI, y resulta de que la organización era dirigida por hombres homosexuales que tenían ciertos privilegios porque tenían experiencia política, porque pasaban piola, y eso permitía, por ejemplo, que pudieran ejercer sus carreras. Aun cuando yo participaba activamente en la organización, siempre me postergaban, ¿ya? Yo era una de las pocas, para no decir la única travesti dentro de la organización, con capacitaciones, con la elaboración de un discurso político, pero sin embargo siempre existía una práctica que también de la izquierda, ¿ya? En donde había como una estructura vertical, por lo tanto entonces yo me encontraba siempre al final de la escala. Y entonces en ese momento tomé un taller con la Margarita Pisano, que es una activista radical, feminista, historiadora, y ella en uno de sus talleres mencionaba que las mujeres no existían en la historia. Entonces yo pensaba de que si las mujeres no existen en la historia, ¿cómo podrían existir las travestis en la historia? Ahí comenzó como mi desafío en problematizar ese tema de la historia, de una posible historia travesti. El sistema hace que infinitamente se reproduzca la censura, la opresión de lo diverso, de la libertad, de la democracia. Entonces, claro, yo de lo que me doy cuenta es que las travestis somos hemos sido incapaces de generar un poder. Pero también lo ha sido la organización LGBTI. Aquellos que tienen voz en los medios de comunicación, hoy yo podría decir que son activismos poco críticos del sistema. Para hablar de mi trabajo con la Claudia, yo creo que tengo que hacer un poco un preámbulo que para mí es lo vital, digamos, lo que me hace estar al lado de ella, que es que nosotros nos conocíamos hace muchísimos años y, y nos reencontramos hace 2 o 3 en un lugar laboral y nos vimos y algo nos pasó y emocionalmente nos conectamos
aunque somos dos personas muy distintas, pero en el fondo yo creo que compartimos algo que para mí es esencial, que es esta manera de mirar la vida, de mirar el feminismo, de mirar el cotidiano vivir, aunque ideológicamente o nuestras miradas sean de lugares tan diferentes, y a mí eso es lo que me hace grande junto a la Claudia. Tengo una creencia de que nada en la vida es casual, que alguien, algo, siempre nos une los caminos, entonces para mí no es casual estar al lado de la Claudia. En esta propuesta que surgió con este título, Vienen por mí, yo quiero experimentar, ¿ya? No solamente quedarme la performance, sino que pasar un poquito por el teatro, pasar un poquito por el stand-up, pasar un poquito por todo lo que me pueda permitir y lo que la directora, que es la Andrea Freund, me también estimula para que ocurra, ¿ya? A esta altura, mis 50 años, ya me puedo dar permiso para experimentar, incluso el fracaso. Y quiero hacer un homenaje porque se lo merecen, porque nos lo merecemos las personas que estamos luchando, a toda la lucha trans que hoy está siendo mucho más amenazada. Y porque creo que no se puede hacer activismo sin esperanza, sin pensar en un posible porvenir, en un legítimo porvenir, sin pensar que sí vamos a estar en el futuro. Entonces quiero que también eso sea parte del mensaje. Comencé a revisar mi biografía y muchas cosas de mi poesía travesti tienen que ver con eso, con reflexiones sobre mi biografía, de cómo, por ejemplo, ser un colita en una población, en un terreno ocupado, ¿ya? En donde, por ejemplo, no me había dado cuenta yo hasta estudiar a los 32 años, yo hice el diplomado de género, estudiar y darme cuenta, por ejemplo, que las familias que componíamos esa población, esa toma, eran familias que provenían mayoritariamente del sur de Chile y tenían costumbres todavía de los pueblos originarios, como por ejemplo calentarse con fogones y que el humo siempre estuviera presente en la casa y que siempre se impregnara en la ropa el humo, ¿ya? Y cómo después vino la higienización de todo eso y no había que prender carbón y había que, era súper importante el agua de la llave, ¿no es cierto? Y eso hacía finalmente esa modernización, esa higienización hacía que se fueran invalidando, ¿ya? Estos conocimientos y como visión de los pueblos originarios que estaban en las prácticas de nuestros padres, de nuestras abuelas. Y cómo, por ejemplo, eso cómo impactó en mi familia y en mí, cómo impactó la higienización, cómo empecé a partir de la higienización a odiarme, ¿ya? Por tener que ser otra y no yo misma. Esas reflexiones yo fui como plasmando, era como mi salvavidas, era como algo mágico, era como una cosa ritual, el que yo hiciera, por ejemplo, un recuento de mi vida como un diario de vida, ¿ya? Como que nunca tuve algo preciado desde el origen de mi existencia, ¿cachai? O sea, qué preciado tenía si en realidad yo me odiaba, me habían enseñado a odiar, me habían enseñado a despreciarme. Cuando yo me hice de un grupo de compañeras travesti en San Camilo, en la calle San Camilo, hace más de 17 años atrás, mis amigas me invitaron a prostituirme. Y entonces, estando ahí en la calle, me tomó un cliente. Lo primero que te dicen es cobra. Y luego haz el trabajo y te bajas.
Y resulta de que, no, yo hice el trabajo primero, le hice el mamón al cliente. Después de que eyaculó, se compuso un momento, abrió la guantera y sacó una pistola. Y me dijo, bájate maricón y la reconche tu madre de mi auto. Entonces después cuando yo les conté a mis compañeras que me había pasado esto, y yo estaba totalmente conmocionada, emputecida, les conté para que me apañaran, para ir a los pacos y poner una denuncia, ¿cachai? Y ellas me ajustaron y me dijeron, no, esto es así. Si tú vas donde los pacos se van a cagar de la risa de ti porque tú andas buscando que te pasen estas cosas. Todo eso a mí entonces me pareció injusto. Injusto no únicamente porque me pasaba a mí, injusto porque ellas lo naturalizaban, porque ya lo habían vivido, porque no necesariamente porque a nosotras se nos ocurre transformar nuestro cuerpo, tengamos que obligatoriamente estar destinadas a vivir esa situación. Debiéramos poder ocupar todos los escenarios posibles, no únicamente ese de manera más sana, y sí otros espacios culturales, políticos, económicos, ¿cachai? También de manera sana. Si yo viví esa experiencia tan negativa, quiero que sirva para algo, ¿cachai? Para soñar, para pensar en un futuro con mayor esperanza, con mayores gratificaciones, con mayor cuidado, problematizando la violencia. Además también entonces no problematizamos que ahí hay un cliente, hay un sujeto que está demandando un servicio, pero no está haciéndose cargo de nada, ¿ya? La verdad es que esos clientes que nos buscan a nosotras odian a las mujeres, nos utilizan como muñecas para descabezarnos, sacarnos los brazos, sacarnos las piernas, porque para ellos somos un objeto para la violencia. ¿Cuál es la escritura travesti? Ya, si hasta el momento habíamos sido analfabetas, lo más probable, lo más obvio es que la escritura travesti va a tener esos rasgos, ¿ya? Dislexia, dislalia, presente en los textos. Por lo tanto, entonces, cuando yo comencé a escribir, justamente tenía esos errores en mi escritura. Pero, sin embargo, hubo gente a mi alrededor, compañeras activistas, feministas, lesbianas, muy críticas, con mucho recurso literario, que entonces me decían, esto, lo que tú estás haciendo, esto, de 5 páginas, 6 páginas, que tú presentas como un fanzine, es histórico, ¿ya? Porque además tiene estas características, ¿ya? Que es como la primera persona travesti que escribe en Chile, y escribe sobre lo que significa ser travesti y escribe sobre las dificultades o la barrera que presenta el analfabetismo. Entonces ahí como que me afirmo y continúo haciéndolo. Surgió la posibilidad de empezar a experimentar otras formas de llevar a cabo mi reflexión, mi activismo. Y entonces empecé a hacer performance, y luego empecé a escribir, y luego surgió el teatro, y luego surgió la posibilidad ahora actual de poder escribir mi propia obra, interpretar mi propia obra. Al principio de esta democracia, yo escuchaba que el activismo de la primera organización homosexual en Chile quería transformar el sistema. 20 años después, hoy vemos que quieren ser parte del sistema, ¿ya? Entonces la lucha es ser buenos clientes
del sistema, buenos consumidores del sistema. Hoy yo puedo escuchar con activismos trans que se dicen feministas, pero que no problematizan cuáles son las prácticas feministas, cuando son misóginas, por ejemplo, o cuando sus discursos están tan adheridos a pertenecer a un sistema que es profundamente neoliberal, ¿ya? Que va a valorar a las personas en tanto cuanto tienen, ¿ya? O cuán blancos son, o cuán heterosexuales se ven, ¿cachai? Por lo tanto, entonces, somos pobres además por eso, ¿ya? Porque desde mi perspectiva no estamos leyendo lo que debiéramos leer, ¿ya? Sobre pensamiento crítico, ¿cachai? Sobre cómo estamos vinculadas nuestras vidas domésticas con los problemas universales, que son la persecución, el exterminio, la matanza, la esclavitud, ¿cachai? La explotación. Queremos tener incidencia, pero finalmente nuestros fundamentos se transforman en fundamentos biologicistas, psiquiátricos, psicológicos, ¿cachai? Y no políticos. ¿Ah? La defensa de nuestra existencia está basada en los cromosomas, ¿cachai? En el reconocimiento de la cantidad de hormonas masculinas o femeninas que uno pueda tener. Pero no, por ejemplo, en esto que estoy diciendo, que tiene que ver con que porque nuestra sexualidad no es parte de la hegemonía, se nos destina a no tener movilidad social. Por lo tanto, entonces no tenemos acceso a un trabajo digno, ¿cachai? Como todo el mundo heterosexual que sí accede a contrato laboral, de explotación sí, pero con derecho a vacaciones mínimas sí, pero con derecho a salud de la mierda, pero sí, ¿cachai? Cosa que nosotras no tenemos. Tenemos que educarnos, tenemos que formarnos, tenemos que politizarnos, ¿cachai? Tenemos que despsiquiatrizarnos. Mi minuciosa angustia es controlar al máximo todos los efectos colaterales. Aunque no maneje todos los antecedentes, me preocupa mi preferencia por el puré en la conservación de los glaciares. Señoras y señores, Red Battle. Es posible que a partir de ciertas luchas se aglutine ya toda una cantidad crítica de personas para provocar las transformaciones. Fue importante, yo siento que lo principal fue que se logró instalar el abuso de poder y el abuso sexual, cómo está unido el abuso de poder y el abuso sexual, y que lo pudieran decir estas jóvenes mujeres, ¿ya? Ahora, a mí me pareció interesante que además fuera separatista. No necesariamente el separatismo debe ser leído como un acto de violencia, ¿ya? Hay que releer eso para poder distinguirlo. Siento, por ejemplo, que para el activismo travesti, transgénero, transexual, es una posibilidad que al haber circunstancias de separatismo, este grupo se reúna a reflexionar sobre sí y genere sus propias demandas, ¿ya? Sus propias demandas en las universidades, que tiene que ver con una educación no sexista. Uh-huh. Entonces es una oportunidad. Desde mi perspectiva, fue una provocación para poder utilizar esa estrategia. Ok, si no podemos juntarnos con este grupo, hagamos nuestro propio grupo. Es lo ideal, porque yo siento de que cuando nos invisibilizamos dentro de un grupo de lucha de mujeres,
estamos perdiendo la oportunidad de reunirnos entre nosotras, ¿ya? De trabajar nuestras propias diferencias, ¿ya? Y de llegar a por lo menos un punto de encuentro para poner en la mesa. Yo creo que los recursos están en todas las regiones del país. Hay compañeras activistas trans que están pensándose, que están visibilizándose, pero ahora viene una oleada de fascismo, de grupos antiderechos. Quizá no dependa de la voluntad individual, sino que tendría, desde mi perspectiva, tendría que haber un momento en donde otras existencias también lo quisieran. ¿Cómo lo puedo hacer, cachai, para yo, travesti, colaborar con la problemática de la migración? ¿Cómo puedo ser tu aliada si me escupes? En todos los lugares podemos encontrar gente transfóbica, pero que están tan marginadas como nosotras, ¿ya? Bueno, y entonces también nosotros tenemos que ir dando cuenta de esa problemática y buscando elaborar discursos para incluir, ¿cachai? Para además también ser parte de la misma lucha.